Preguntas hipotéticas por opiniones y por conclusiones. ¿Qué son cada una de estas categorías? Comencemos por el concepto. Hipotéticas son aquellas que demandan una elucubración de quien declara, que obligan a hacer una proyección. Señor González, usted hubiese comprado ese cuadro si sabía que era una copia. Fíjense que no se le pregunta un hecho concreto, se le pregunta qué pasaría si sucedería la circunstancia X. Esta es la esencia de este tipo de preguntas. Preguntas por opiniones. ¿Qué opina de que una galería tan prestigiosa le haya vendido un cuadro que es una copia? Como vemos, nuevamente, no es un hecho el que se le está preguntando, sino una valoración personal. Conclusiones. El hecho de que la galería le haya vendido una copia sin decirlo es para usted una estafa. Como vemos, en este caso, esa pregunta tiende a generar un concepto que es la consecuencia de todos aquellos actos que fueron dados. Ahora, ¿por qué son objetables este tipo de preguntas en los interrogatorios y contrainterrogatorios de testigos? Porque los testigos no están para darnos sus opiniones, sus conclusiones, ni hacer hipótesis. Ellos son, como se ha dicho en este curso, el puente para llevar los hechos. Solo deben declarar sobre aquello que le consta y no sobre valoraciones personales. Ahora, ¿dónde está la importancia radical de este tipo de preguntas? Radica en que un sistema oral permite diferenciar el interrogatorio de testigos y contrainterrogatorio de testigos contra el interrogatorio de peritos y el contrainterrogatorio de peritos. Separa estas dos actuaciones en virtud de la persona que lo hace. ¿Por qué? Porque como hemos visto, este tipo de valoraciones en el caso de los testigos no es legítimo, pero en el caso de los peritos podrá ser legítimo. Señor perito, si ese cuadro que está viendo no sería una copia, sería un original, ¿cuánto valdría? Fíjense que esa pregunta sí es legítima que le conteste un perito dentro del área de su experticia. Segunda opción, por opiniones. Señor perito, usted, de su experiencia, ¿cómo calificaría la calidad de esta copia? Nuevamente, es una valoración que sí puede dar una persona técnica en la materia. Señor perito, usted puede concluir que el precio pagado no corresponde a lo que costaría una simple copia. Como vemos, aquí ya se le pide el colofón, ya la conclusión global. Pues bien, nuevamente, todas estas preguntas, en este caso, sí son legítimas. ¿Por qué? Porque un técnico, si es llamado a una audiencia, ¿es para qué? Para dar luces sobre su ciencia, arte u oficio. ¿Para qué, por ejemplo, traeríamos un perito en materia tributaria si no nos va a poder dar conclusiones? Tendría lógica y tendría sentido aquello. Pues bien, este es el cómo debería ser en un buen sistema dispositivo oral. Ahora, veamos concretamente lo que nos dice el COGEP. Al respecto nos dice, está hablando de las preguntas, impertinentes o hipotéticas por opiniones o conclusiones. Se exceptúan las preguntas hipotéticas en el caso de peritos dentro del área de su experticia. El primer problema que surge es que la redacción no es clara. Nos dice o hipotéticas por opiniones. Se da a entender que hay una categoría de hipotéticas por opiniones. Y la verdad es que eso es problemático en sí mismo.
¿Por qué decimos esto? ¿Cómo debería ser? Imaginémonos que el cuadro fuese un original. En su opinión, sería un buen cuadro. ¿Se dan cuenta que no tiene mucho sentido tratar de hacer una hipótesis y sobre eso pedir una opinión? Pues bueno, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, queda dudas con las meras hipotéticas. ¿Pasan o no? Porque esta es una hipotética por opiniones. Entonces, la ley es confusa. Luego de eso, además nos dice, o conclusiones. Este o conclusiones puede entenderse que es hipotéticas por conclusiones, que llevaría al mismo tema. Imaginémonos que fuese una pregunta, un cuadro original. Eso quiere decir que el monto que se pagó sería el adecuado. Nuevamente son construcciones extremadamente graves las que terminan. No son prácticas en un juicio. Así que solo se puedan hacer hipotéticas o conclusiones o por opiniones y no solo hipotéticas. Queda dudas. La verdad es que el legislador redactó muy mal este artículo. Pero, además, se genera el siguiente problema. Como decíamos, este tipo de preguntas sí son legítimas en el interrogatorio y contrainterrogatorio de peritos. Ahora, se exceptúan las preguntas hipotéticas en el caso de peritos dentro del área de su experticia. Sí puedo preguntarle, por ejemplo, ¿cuánto costaría si es que fuese un cuadro original? Perfecto, eso está bien. Más, si tomamos la sola letra de la ley, resulta que nos quedamos sin áreas enteras de la administración de justicia. Pensemos, ¿cómo vamos a administrar justicia si es que no podemos preguntarles las conclusiones a un perito? Concretamente, en materia administrativa o tributaria. Sin poderle preguntar sobre las conclusiones, ¿podremos realmente administrar justicia en materias de esta relevancia? ¿Para qué pedimos que nos hagan un informe? Y fíjense que el código ahí se contradice de una manera flagrante. Si ustedes ven qué debe tener el informe, el último inciso lo dice muy claramente, las conclusiones. ¿Para qué le hago poner las conclusiones si después en el juicio no le puedo preguntar? No tiene sentido. ¿Cómo se puede solucionar este problema? De la misma manera que hemos planteado para las restantes dificultades que tiene este artículo referido a las objeciones. Concretamente, artículo 170. ¿Qué se puede objetar? Lo que viole el debido proceso. Y claramente, el preguntarle sobre hipótesis, opiniones y conclusiones a un perito no viola el debido proceso. Tenemos dos opciones. Nos declaramos legalistas y expertos en gramática. Y por tanto, acabamos con la justicia o entendemos que realmente el juez no es un experto en lengua, que lo que tiene que hacer es velar por el debido proceso. Y tan ley es el artículo 176, que está mal escrito, como el artículo 170. Así que hay que buscar compatibilizarles con un tema adicional. El debido proceso es constitucional. Si una norma de menor rango lo limita, tiene vigencia. Por eso es que proponemos que sea entendido todo este artículo sobre la base de su función. No nos olvidemos que, como se anotó en un video anterior, simplemente la descripción que viene de las objeciones es una lista ejemplificativa. Lo relevante es que viole el debido proceso y esa es la única manera lógica y jurídica que deberían usarse para entender esta norma. Muchas gracias.